Familia exitosa. Es el tema que vamos a visualizar el día de hoy y quisiera que pudiéramos estar concentrados en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana acerca de cómo ser una familia exitosa. Quisiera que entendiéramos que vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios en relación con este tema, pero antes de proceder a la palabra quiero que veamos algunas definiciones. La definición del diccionario en relación con familia exitosa dice que es aquella familia saludable que permite a sus miembros no solo sentirse bien en su interior, sino que también les permite crecer y ser mejores personas. Y me parece una definición bastante buena, ¿no? Porque habla de una familia saludable, habla de que esa familia permite que cada uno de sus miembros crezca, no solamente que se sienta bien internamente, sino que eso se exprese hacia el exterior y ahí terminas diciendo que seamos mejores personas. Creo que es una definición que es muy buena. Sin embargo, el contraste de esto es la familia disfuncional. Es una en que los conflictos, la mala conducta, en muchos casos el abuso por parte de los miembros se produce continua y regularmente. Y eso es bastante triste. Que nuestras familias sean disfuncionales, creo que es complicado y es algo en lo que se sufre y en lo que se batalla y quizá es lo que muchas familias hoy en día están viviendo. De acuerdo con los datos del INEGI del año 2019, encontramos que se llevaron a cabo 504.923 matrimonios, pero al mismo tiempo se celebraron 160.107 divorcios. Esto quiere decir que el 31.7% de los matrimonios en nuestro país terminan en divorcio. Esto es algo no muy bueno, pero nos deja ver cuál es la realidad que se está viviendo en las familias hoy en día y si realmente las familias tienen éxito. Porque, ¿qué pasa con el prácticamente 70%, el 69% de aquellas familias que se mantienen unidas? ¿En qué condiciones están viviendo esas familias? Mire, quiero que veamos la gráfica. Desde el año de 1994 hasta el 2019 tenemos datos registrados en relación con el número de divorcios. Y si usted observa la gráfica, encontramos que los divorcios van a la alza. Empezamos con un poco más de quizá 30,000 divorcios en el año 94, pero hasta la fecha van más de 150,000 divorcios al año. Por otro lado, el número de matrimonios va a la baja. Si usted observa en el año 1994 hay un número bastante considerable de matrimonios, 650,000, arriba de 650,000 matrimonios. Llega a subir alrededor del año 2000 a casi 750,000 matrimonios. Pero en la actualidad, en el 2018, estamos arribita del 500,000. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Ese pico que se ve hacia arriba al final del 2018, 2019, quizá en esta gráfica ya se están incluyendo los matrimonios de personas del mismo sexo, las uniones civiles de personas del mismo sexo, que creo que es algo lamentable. Por otro lado, dentro de las estadísticas también tendremos que considerar, ¿es el hombre la cabeza del hogar? Miren, en el 2010 el 77.7 de los hogares estaban encabezados por un hombre, pero para el 2019 esa cifra cayó a 65.3%. El resto de las familias están encabezados por una mujer. ¿Qué está pasando con las familias en nuestro país? ¿Por qué hay tanto fracaso en los hogares? ¿Por qué hoy para muchos el matrimonio no es opción y se prefiere la unión libre? ¿Cómo podemos asegurar el éxito en el hogar y en nuestra propia vida? Tendríamos que analizar un poquito la problemática que se vive en las familias. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Por qué las familias se están desintegrando de esa manera? Y pudiéramos encontrar algunos aportes, ¿no? Que nos deja ver
la palabra de Dios en relación con eso. Creo que uno de los factores que influye mucho es que las familias se están apartando del propósito de Dios para su hogar. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así, y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Miren, esto es el principio, esto es la idea de Dios. En el tiempo de Jesús, algunos hombres religiosos le empezaron a preguntar acerca del divorcio y Jesús les respondió de esta manera. En el principio no era así. Este es el principio, este es el deber ser. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán un solo ser. Ya no son dos, ahora es uno. Dios los unió y no lo separe el hombre. Encontramos aquí algunos principios bastante interesantes que hoy en día ya no se consideran. El primero de ellos, dejar el hogar paterno. Es decir, empezar a vivir una vida en una casa propia o en una casa en donde solamente esté la nueva pareja. Unirse a su mujer, conectarse con su esposa, conectarse con el esposo, llegar a ser una sola carne, es decir, compenetrarse a tal punto en el que ambos puedan tener el mismo propósito, la misma idea y caminar en el mismo rumbo. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta que la muerte los separe. Y esta es una unión creada por Dios. Muchas veces solamente ni siquiera consideramos a Dios cuando vamos a unirnos a una mujer. Es más, muchas veces hacemos a Dios a un lado. Y bueno, las consecuencias son la destrucción de las familias, como lo acabamos de ver hace un momento. El segundo factor de la problemática familiar que causa todo este problema de divorcio y separación y destrucción de las familias se encuentra allí en el mismo Mateo capítulo 19, pero los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. La dureza del corazón del ser humano. De verdad, el ser humano tiene un corazón duro. Y mire, yo encontré aquí algunas ideas que muestran la dureza del corazón del ser humano. Se ofenden el uno al otro, se lastiman, se hieren y dentro de todo eso, ¿no? Hay falta de perdón. Es decir, se ofenden y ni uno le pide perdón al otro, ni el otro decide perdonar al ofensor. No se cumple con su rol. Es decir, las personas no están cumpliendo con el rol que Dios les asignó a ellos dentro del matrimonio. Hay otro problema serio, bastante serio en las parejas y tiene que ver con la infidelidad conyugal. Esa idea de que hasta que la muerte los separe no está más ya en las parejas de hoy en día. Hay una problemática seria en relación con la infidelidad conyugal y muchos de esos matrimonios que no se han divorciado han sido víctimas de este flagelo de la infidelidad conyugal. Y hoy hay otras ideas, ¿no?, en el ambiente en relación con la sexualidad, en donde le dicen a cada persona, no, tú eres libre, no tienes por qué atarte a una sola persona. Mira, hay tantas personas en el mundo, ¿por qué solo con una? Y la palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Por otro lado, no se están mostrando amor siempre. Muchas veces hay mucha discusión, hay muchos conflictos, hay muchos problemas. Cada persona llega a la unión de pareja y llega con conflictos, llega con dificultades, llega con traumas, llega con ideas o parte de su cultura que a la hora de llegar a la unión de la pareja, a la hora de llegar al matrimonio, causan choques y conflictos entre la pareja que realmente terminan odiándose, terminan lastimándose, terminan cada quien viviendo por su lado. Pero Dios no quería eso. El tercer aspecto que tenemos que considerar en cuanto a la problemática familiar es que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad.
La palabra de Dios dice que hay camino que el hombre considera recto. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Esta fórmula está diseñada para conducir directamente al fracaso. Divorcios, uniones libres, matrimonios reconstruidos, es algo que se mira hoy en día y se ve bien. Dicen, pues es normal, todo mundo lo hace. Estaba escuchando un programa de televisión hace algunos días y hablaban de cómo ahora hay grupos donde se intercambian las parejas, ¿no? Que mi esposa vaya con otro hombre y yo convivo sexualmente con otra mujer, con la esposa de aquel que se llevó a mi esposa. Y realmente son aberraciones y que el mundo los ve bien. Es más, cuando alguien se opone a esas ideologías, a esa forma de pensar, lo tachan de retrógrada, lo tachan de puritano, lo tachan de cuadrado, lo tachan de tantas cosas que dejan ver cómo las personas se han mentalizado en que algo está bien, cuando realmente la palabra de Dios enseña que es algo que está totalmente equivocado. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Decimos que aquello que es bueno, a lo que es bueno le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Hoy vemos muy normal la unión de personas del mismo sexo, la inmoralidad sexual a todo lo que da, divorcios, violencia intrafamiliar, un montón de escenarios que hoy en día se están presentando, que están dañando a la familia y que la gente los ve como algo muy normal. La realidad es que Jesucristo vino aquí a esta tierra para establecer el reino de Dios entre nosotros, y para que cada persona que se arrepienta y decida seguir a Jesucristo pueda vivir una vida plena, una vida abundante. En el Sermón del Monte, en la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 5, inicia este sermón. Y este sermón, a final de cuentas, se trata de la vida en el reino de Dios. Y en esa vida en el reino de Dios encontramos la clave del éxito para la familia, porque los principios establecidos en la palabra de Dios nos guían a familias exitosas. Si nosotros violamos los principios de la palabra de Dios, nos guían a familias que se destruyen, a familias que fracasan, a familias que finalmente no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Jesucristo habla de diversos temas en el Sermón del Monte, pero lo concluye con lo que podríamos considerar como la clave del éxito para el ser humano, como la clave del éxito para la familia. Vayamos a la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Miren, en este pasaje encontramos el contraste entre dos tipos de constructores. Uno de ellos construyó su casa sobre la roca y el otro construyó su casa sobre la arena. Al que construye su casa sobre la roca se le considera prudente, mientras que al otro se le considera insensato. Ambos escuchan la palabra de Dios, ambos están percibiendo la palabra de Dios, pero uno de ellos obedece la palabra de Dios y el otro no la obedece. Sin embargo, vienen las tormentas. A ambas casas vienen las tormentas, los vientos, los ríos crecen, la lluvia los azota y la casa que está construida sobre la roca resiste, mientras que la casa que está construida sobre la arena se viene abajo
como resultado de todo esto, el que construye su casa sobre la roca tiene éxito, mientras que el que construye su casa sobre la arena fracasa de una manera estrepitosa, fracasa de una manera horrible, ¿no? Y las consecuencias para aquellos que son de su casa son terribles, son lamentables. En la palabra de Dios, la palabra casa no solamente representa un edificio, la palabra casa representa a la familia, la palabra casa implica a la familia. Los de mi casa son mi esposa y mis 3 hijos. Esos son los de mi casa. Sin embargo, en este punto, ¿verdad?, encontramos también que Jesucristo es la roca. El problema de todo esto, ¿verdad?, ¿por qué el hombre fracasa? Es por no obedecer las instrucciones que Dios le manda. Miren, en la palabra de Dios dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. En 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo conecta a la roca con Jesucristo, la roca que en el Antiguo Testamento, de la cual brotaba agua para que bebiera el pueblo de Dios que habitaba en el desierto. Ellos bebían agua de esa roca, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que esa roca de la cual bebió el pueblo de Dios realmente es Jesucristo. Entonces podemos asumir o podemos entender que la casa que está construida sobre la roca, la cual es Cristo, es aquella que tiene éxito. Y la casa que está construida por un hombre insensato sobre la arena es aquella casa que es destruida, es aquella casa que fracasa, es aquella casa que se viene abajo cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias, cuando los ríos crecen, cuando las dificultades llegan al hogar. Esa casa no tiene los fundamentos, no tiene los cimientos sólidos para prevalecer y para salir adelante. Así que todos queremos tener una casa exitosa, todos queremos tener una familia exitosa. Y este pasaje nos habla muy claramente en ese sentido. Pero quiero llevarlos a leer un poquito más atrás de lo que leímos hace un momento. Miren, Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Es el pasaje previo a lo que hemos estudiado sobre los 2 constructores. Y este pasaje dice lo siguiente, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Esto viene justo antes del pasaje de los 2 constructores. Entonces creo que necesitamos considerar que esto que nos dice acerca de los constructores del versículo 24 al 27, más bien pudiera ser como una repetición de lo que está aquí diciendo en estos versículos del 21 al 23, donde no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El constructor sabio, el prudente, es aquel que oye, pero hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Y aquí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor aquí está hablando de un juicio en el que todos vamos a comparecer delante de Él. Y quizá allí en ese juicio algunos que pensaron que se iban a salvar, resulta que se encuentran en la ruina. Aquellos que pensaron que iban a tener vida eterna, resulta que no la van a tener. Y entonces estos que estaban esperando obtener esa utilidad de parte de nuestro Dios, le dicen: oye, pero ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios? ¿Qué no en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos hicieron cosas,
pero no las hicieron por obediencia a Dios. Y allí está el problema. Ese juicio que viene de parte de Dios parece que se repite cuando encontramos la historia de los dos constructores, porque uno escuchó la palabra de Dios y hizo conforme a lo que Dios le había dicho y construyó su casa sobre la roca, construyó su casa sobre cimientos firmes. El otro también construyó una casa, pero no obedeció a Dios y construyó sobre la arena. Lo hizo como él quiso hacerlo. Y entonces encontramos que el juicio viene. Vienen los ríos, vienen los vientos, soplan los vientos, los ríos crecen y entonces la casa se derrumba. Y entonces nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad, porque no construyeron de acuerdo a los criterios que Dios estableció en su palabra. Si hoy fuera el juicio, ¿cómo nos encontraríamos delante de Dios en relación con nuestra familia? En relación con lo que hemos aprendido de la familia, porque en las últimas semanas hemos estado bastante ocupados enseñando acerca de la familia, pero la pregunta es, ¿cuánto de todo lo que hemos escuchado lo estamos obedeciendo? ¿Eres obediente a Dios? ¿Conoces su voluntad? ¿Estás guiando a tu familia para que conozca a Cristo? ¿Cuál es tu posición en este asunto, verdad? Porque el día del juicio va a llegar sin aviso. Dios nos va a llamar a cuentas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente nuestro Padre que está en el cielo. Ni el mismo Señor Jesucristo sabía cuando estaba aquí con sus discípulos. Así que ese día del juicio en el que Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que estamos haciendo con nuestra familia va a llegar. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? Yo creo que necesitamos trabajar en ese sentido. Para tener una familia exitosa necesitamos considerar lo siguiente. Primero, escuchar atentamente la voz de Dios en relación con el funcionamiento de la familia. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en relación con nuestra familia? ¿Qué tanto conocemos del funcionamiento de la familia? ¿Estamos cumpliendo ese trabajo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestra familia? Porque realmente, si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos los mensajes que nos hablan cómo atender a nuestra familia y no lo hacemos, entonces estamos como el constructor. O estamos como aquellos que hacen cosas y dicen, Señor, Señor, las hacemos en tu nombre, pero realmente están haciendo su propia voluntad y no están haciendo la voluntad del Señor. Entonces creo que necesitamos entender lo que nos corresponde. Por otro lado, necesitamos conocer en ese sentido cuáles son nuestras responsabilidades, pero asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como esposo? ¿Cuál es mi responsabilidad como padre? ¿Cuál es la responsabilidad de mi mujer como esposa? ¿Cuál es la responsabilidad de ella como madre? ¿Cuál es nuestra responsabilidad conjunta para con la sociedad? Eso es algo, ¿verdad?, que debemos considerar para tener una familia exitosa, ¿verdad? ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? ¿Cuál es tu responsabilidad como hermano? Creo que eso es algo en lo que tú tendrías que tomar en cuenta. No podemos culpar a Dios por las malas decisiones que tomamos o porque decidimos abiertamente ir en contra de la voluntad de Dios. Necesitamos asumir esa responsabilidad también. O sea, no podemos decirle, Dios, tú tienes la culpa porque mi familia está toda destrozada. No. Dios ya dejó en su palabra la manera en cómo la familia debe funcionar. Dios ya dejó en su palabra la enseñanza práctica de cómo conducirnos como sus hijos, como su familia. Este sermón del monte del que les hablo son los principios para vivir en el reino de Dios. Como hijos de Dios tenemos que considerar esos principios para vivir de acuerdo a ellos. Tenemos que hacer
lo que nos toca si queremos una familia exitosa. Tenemos que practicar lo que hemos aprendido acerca de la familia en todo este tiempo. Tenemos que hacer a un lado el orgullo y reconocer que quizá el problema no es mi esposa o el problema no es el esposo, sino que quizá el problema soy yo. Eso es asumir responsabilidad. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer y que quizá yo he dejado de hacer? Porque a lo mejor yo me puedo quejar de que mi esposa me trate mal, pero ¿qué estoy haciendo yo para provocar ese maltrato? ¿O qué estoy haciendo yo para motivar un mejor trato? ¿Cómo la estoy tratando yo? Mire, generalmente las leyes de la física dicen que a toda acción corresponde una reacción. Y el ser humano es muy complejo, no podemos decir que por una cosita resulte otra, ¿no? Porque a veces un factor desencadena reacciones diferentes en el ser humano. Pero sí es cierto que somos un sistema en el que estamos todos conectados y lo que yo haga afecta cómo se comportan mis hijos, cómo se comporta mi esposa. Lo que mis hijos hacen afecta cómo nos relacionamos como pareja y afecta cómo funciona el sistema familiar. Lo que cada quien hace dentro de la familia está interconectado. Somos una asociación, ¿verdad? Estamos conectados, somos un sistema que funciona interconectado y que necesitamos entender que cada quien es responsable de sus actos, pero también debemos darnos cuenta hasta qué punto estamos tan conectados, ¿verdad? Que somos afectados por las decisiones de otros. Hay que asumir la responsabilidad. Los hijos también tienen que asumir su propia responsabilidad. Miren, hay hijos que ya son adultos, que ya son mayores de 20 años y todavía se siguen quejando de lo que vivieron en su juventud, de lo que vivieron en su niñez, como algo por lo cual ellos están en esa condición, por decirlo así. No, yo estoy metido en las drogas porque mis papás me trataron mal. Yo estoy metido en las drogas porque a mí no me querían. Yo estoy metido en las drogas porque me consintieron demasiado. Y estoy echándole mi responsabilidad a los demás. Mira, yo estoy así por culpa de mi esposa o por culpa de mi hijo. Si mi hijo fuera distinto, entonces yo... Y eso es el mismo pecado de Adán y Eva allá en el huerto, ¿no? Cuando Eva fue descubierta y fue llamada a cuentas, le echó la culpa a la serpiente. Adán le echó la culpa a la mujer. Y la mujer, a final de cuentas, le echó la culpa a Dios. Entonces, no asumimos nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y darnos cuenta de que nuestra familia es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de toda la familia, pero es mi responsabilidad como padre de familia, es la responsabilidad de mi esposa como madre de familia, de que todo funcione adecuadamente en la familia, especialmente cuando los niños son pequeños, cuando los hijos son pequeños, la mayor responsabilidad cae en los padres. Ya cuando los hijos tienen más de 20 años, ya cada quien es responsable de su vida. Pero mientras están bajo nuestra autoridad, tenemos que ver que en la familia funcione bien. Así que la clave para tener una familia exitosa es obedecer totalmente a nuestro Dios, como lo dice Santiago capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Dice, yo nada más puse el versículo 22, pero dice así: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Fíjense lo que dice a continuación: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. El que practica la palabra de Dios, el que pone en práctica la palabra de Dios, es el que va a ser dichoso.
La familia que se rige por la palabra de Dios, la familia que se rige en obediencia a la palabra de Dios, esa familia será una familia exitosa. Y lo demás conduce al fracaso, conduce a la ruina o, en el mejor de los casos, a una vida mediocre, sin propósito y sin satisfacción para todos los integrantes de la familia. Así que si tú obedeces totalmente a Dios, el resultado va a ser que tú vas a tener una familia exitosa. Y yo puse esta definición. Una familia exitosa es aquella donde Dios es el centro y gobierna a cada integrante, produciendo relaciones saludables y fruto para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está viviendo usted como esposa? ¿Cómo está la relación con el esposo? ¿O cómo está la relación del esposo con la esposa? ¿Cómo está la relación con los hijos? ¿Cómo va la relación entre hermanos? ¿Está funcionando bien? ¿Hay conflictos? ¿Qué está usted haciendo para resolverlos? ¿Qué tanto de lo que usted ha aprendido en la palabra de Dios está practicando? ¿Qué tanto lo está ignorando? No porque no lo sepa y lo ignore, sino porque no quiere hacer aquello que Dios le está pidiendo que haga. Mire, usted necesita a Dios, usted necesita a Jesucristo. Cada integrante de la familia necesita una relación personal con Jesucristo. De otra manera, la familia está condenada al fracaso. Mi oración es que usted tome la decisión de caminar por fe en Cristo Jesús y dejarse guiar cada día de su vida por medio de la palabra del Señor. Porque de otra manera las cosas no van a funcionar muy bien. Quiero darle las gracias. Gracias por su atención. Pero además de esto, yo quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque en este día tú nos has reunido aquí delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor, para conocer cómo tener una familia exitosa. Hoy acabamos de ver algunos principios que encontramos en tu palabra, Señor, y quizá nos hemos dado cuenta, Señor, que no hemos hecho lo que tú esperabas. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús por cada familia aquí representada, por cada familia, Señor, que está representada en el que está viendo este mensaje, en el que está escuchando tu palabra. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames tus bendiciones sobre ellos, que tú les hables claramente, Señor, y que les indiques qué es aquello que hay que cambiar, qué es aquello que hay que modificar, qué es aquello en lo que ellos tienen que invertir tiempo para crecer como familia, para crecer como pareja, para crecer, Señor, en las relaciones internas, pero sobre todo, Dios, para crecer en la relación contigo. Que cada uno de los miembros de la familia, Señor, te busquen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú enviaste para darnos salvación y vida eterna. Padre, perdónanos porque te hemos fallado. Padre, perdónanos porque no hemos hecho lo que tú esperabas. Padre, danos sabiduría para tomar las mejores decisiones y guiar a nuestra familia conforme a tu voluntad. Señor, también en esta hora queremos poner delante de ti a cada familia que está aquí escuchando este mensaje, a todos los que escribieron algún motivo de oración, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú respondas a aquel que pide la salud, Señor, a aquel que pide trabajo, que tú le respondas a aquel que pide ayuda, Señor, para una situación complicada, aquel que está pidiendo ayuda, Señor, en situaciones que están fuera de nuestro alcance, Señor, resolver. Dios, tú eres el Dios de los imposibles, Señor, y a ti te pedimos que tú permitas, Señor, que esta petición sea respondida. También te rogamos por los enfermos, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Y de manera muy especial, Señor, te ruego por aquellos que han perdido un ser querido, que tú les des consuelo y fortaleza en este momento de dolor.
en este momento, Señor, de dificultad para esa familia. Gracias, oh Dios, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por escucharnos en el día de hoy. Le invitamos a compartir este mensaje con sus amigos, también que se suscriba al canal de YouTube de Comunidad de Fe Lagos. Aplánele ahí donde dice suscríbete y también active ahí donde está la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos algún nuevo material. Estaremos compartiendo material muy valioso para usted y seguramente usted lo podrá compartir con otros también. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en la siguiente transmisión. Si usted puede visitarnos en nuestras instalaciones, hágalo. Ya estamos teniendo reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana, así que les esperamos con los brazos abiertos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.